En Paraguay, el 10 de marzo se estableció la cuarentena por pandemia de coronavirus, cuya denominación oficial es aislamiento preventivo general, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Mucho más allá de los riesgos médicos, el impacto psicológico y social de esta pandemia es indiscutible. O sea, anteriormente, varias líneas de investigación han trabajado en la comprensión de cómo la sociedad define el origen y el impacto de las epidemias y cómo las afrontan, siendo el afrontamiento emocional clave en este proceso. Sin embargo, ahora mismo estamos viviendo algo nuevo, algo que muchos anteriormente no lo vivieron, algo que nos está afectando a todos a nivel mundial y se espera una serie de reacciones que muchos de nosotros estamos experimentando y enfrentando, como el estrés, como la ansiedad, el temor, la incertidumbre, irritabilidad, esta inquietud de que no sabemos qué va a estar sucediendo en el futuro. Por ello, es momento de conversar acerca de cómo esta pandemia puede generar mayores niveles de estrés y las maneras de afrontarla para cuidar de nuestra salud mental y física de todos nosotros. A continuación vamos a estar hablando sobre la pandemia, sobre el estrés, sobre cómo las personas lo están viviendo, cuáles pueden ser algunos síntomas. Vamos a estar presentando también algunos estudios, tanto internacionales como nacionales, noticias nacionales, y también presentando algunas de las entrevistas realizadas con psicólogos, con varios de ellos están trabajando en lo que sería el área de recursos humanos, y también uno de ellos es docente universitario. En un artículo presentado por el Instituto de Trabajo, Salud y Organizaciones de la Universidad de Nottingham, denominado La Organización del Trabajo y el Estrés, publicado por la OMS, en marco de su programa sobre salud ocupacional, se presenta una serie de datos informativos acerca del estrés laboral como un problema para la salud de los trabajadores y la organización en la que desempeñan sus funciones. En el mismo artículo, se define el estrés laboral como la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación. A su vez, se establece la diferencia entre la presión, que puede ser exigida por parte de los superiores directos de un colaborador para que éste se mantenga alerta y activo, y el estrés propiamente dicho, que surge a causa de una presión desmedida que el trabajador no puede controlar. El estrés surge a causa de un desequilibrio. Este se presenta en situaciones en las que se exige una presión laboral que exceda las capacidades del trabajador para hacer frente a dichas actividades, pero también cuando sus propios conocimientos y capacidades son desaprovechados. Así, se considera un trabajo como saludable como aquel en que la presión sobre el empleado se corresponda con las capacidades y recursos que posee, el grado de control sobre las actividades que realiza y el apoyo que recibe de las personas que son importantes para él. El individuo que padece de estrés laboral prolongado puede verse afectado a nivel físico, emocional o comportamental. La exposición continua al estrés puede dar lugar a comportamientos disfuncionales e inhabituales en el lugar de trabajo. Incluso puede incurrir en problemas de salud de mayor gravedad, como lo son los trastornos psicológicos. Es posible que en el marco de la pandemia haya personas que pueden sentir miedo a enfermarse o a morir, miedo a separarse de sus seres queridos, a sentirse excluidos socialmente o a perder el trabajo o que se les disminuya el sueldo. Otros pueden sentir impotencia por no poder proteger a sus familiares, y también hay quienes quieren evitar acercarse a los establecimientos de salud por miedo a contraer el virus. Algunos síntomas de estrés que las personas podrían estar experimentando actualmente son sentir irritación, enojo o adoptar una actitud de negación, sentir incertidumbres,
nervios o ansiedad, falta de motivación, sentirse cansados, abrumados o mentalmente agotados, sentirse tristes o deprimidos, tener problemas para dormir o tener problemas para concentrarse. Si bien hay como un montón de definiciones que explican lo que es el estrés, me gusta también hacerlo un poco sencillo, ¿verdad? Que es una respuesta nuestra ante situaciones donde nuestros propios recursos se ven limitados, por llamarlo de algún modo. Entonces, nuestro cuerpo va reaccionando de alguna manera que pueda ser positiva o no, ¿verdad? O sea, el estrés puede ser considerado tanto positivo como negativo. Hay un estrés que en cierta medida nos protege y hay un estrés que ya se vuelve, cuando es un estrés que ya se vuelve excesivo, obviamente trae sus consecuencias en nuestro, a nivel general, ¿verdad? Tanto a nivel de pensamientos como a nivel conductual, como a nivel emocional. Entonces, el estrés lo que es finalmente una respuesta ante una situación donde sentimos que nuestros recursos no son quizás suficientes para hacerle frente a eso. En el mundo laboral, el estrés son situaciones de mucha tensión emocional por tiempos prolongados. Todos tenemos estrés, ¿verdad? Vos estás tomando el colectivo y no viene tu colectivo y bueno, estás con un poco de estrés porque no está viniendo, bueno, después te subís, te vas, cuando al mediodía tenés hambre, tenés un poco de nerviosismo, ¿verdad? Porque ya te querés ir a almorzar y no podés terminar lo que estás haciendo. O sea, todos tenemos un nivel de estrés que nos impulsa a la acción, ¿verdad? Que te diré que hasta es sano. Ahora, ¿cuándo el estrés se torna negativo? Cuando son situaciones de mucha tensión que no terminan. Vos estás tensionado, vos pensás tu trabajo y ya te pone todo tenso, ¿verdad? Y estás tensionado desde que entras hasta que salís, hasta que te vas, estás en tu casa y seguís pensando en los problemas que tenés, no podés dormir, comenzás a... O sea, y ese estado de tensión prolongado que no termina, comienza a enfermarte. O sea, enferma, vos empezás a somatizar, te duele la cabeza, se te caen los pelos, comés de más, no dormís, estás irritable, o sea, tiene muchas manifestaciones. Es importante también decir que toda esta situación de la pandemia y el confinamiento como que trajo mucha incertidumbre, porque es algo muy incierto, es algo que lo estamos viviendo por primera vez. Entonces es algo que trae de por sí mucha incertidumbre y a las personas como que nos gusta tener las cosas claras, nos gusta tener un poco el control y con esto al contrario, ¿verdad? Nos damos cuenta que no tenemos el control de nada. Entonces la pandemia trae de por sí muchos cambios que implica únicamente flexibilización de parte de nosotros los seres humanos para poder adaptarnos a esto y poder seguir adelante. Porque si nos quedamos con lo que como antes era o de la manera en que antes funcionábamos, no nos estamos adaptando y eso obviamente no nos trae tampoco beneficios para poder hacerle frente a esta situación, que es como se convierte casi en una nueva era todo esto. Pero de la gente que trabaja, el estrés pasa por varios motivos. Uno, el temor a enfermarse, ¿verdad? Algunos más, otros menos, pero ese es un peligro real, no es un peligro ficticio. El peligro de enfermarte, o de tener que aislarte, o de tener que entrar en cuarentena. El segundo motivo es la disminución del sueldo. Muchas empresas, muchas, grandes, medianas, bueno, las chicas ya se fueron todas al mazo porque esas cerraron, ¿verdad? Están con este régimen de medio salario, ¿verdad? Medio salario que ni siquiera te paga la empresa, te paga IPS. IPS, por ejemplo, ahora no está liberando ese dinero, o sea que no estás cobrando. Mientras tanto, vos tenés familia, tenés hijos, tenés marido a lo mejor se quedó sin trabajo, ¿entendés? Entonces eso genera un estado de extrema inseguridad e incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Hay estudios que comprueban que la productividad ha bajado mucho porque la gente sencillamente no se puede concentrar.
no puede, o sea, esa preocupación mental, ese estrés mental sumado al ambiente de la casa que puede llegar a ser un bochinche y no tenés concentración para trabajar. Si sos mujer tenés menos concentración porque a la mujer trabajadora se le sumó las responsabilidades del hogar. ¿Sí? Eso es muy duro para nosotros, es muy duro para todo nuestro país. Ahora tenemos miles, pero miles y miles de gente desempleada. Un estudio del Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales de la Universidad Siglo XXI, donde se indica que la emergencia sanitaria producto del coronavirus impactó en el 73% de los trabajadores argentinos, según la actualización del Índice de Bienestar Emocional y Estrés en Trabajadores Argentinos. En el marco de la pandemia COVID-19, el agotamiento por burnout o síndrome del quemado registra un aumento del 5% en comparación al año pasado. También conocido como el síndrome de estrés laboral crónico, se caracteriza por dos síntomas. Primero, por altos niveles de agotamiento por pérdida de energía y motivación, y segundo, de cinismo, por sensación de desvalorización de sus tareas. Al evaluar el primer signo, los académicos se encontraron con que el 48% refirió que siempre o casi siempre les resulta difícil relajarse luego de una jornada laboral. Por su parte, el 38% se encuentra tan cansado que no puede dedicarse a otras cosas después de finalizar su jornada, y el 36% cada vez le cuesta más comenzar a trabajar. En una encuesta virtual realizada por Mentu en el territorio paraguayo a través de una muestra aleatoria que estaría conformada por las personas que completen el formulario entre el 18 y 22 de abril del año en curso, se indagó en 373 encuestados el impacto del COVID-19 en los trabajadores. La encuesta arrojó resultados acerca de la intensidad del trabajo y los ingresos generados por el mismo, donde se detalla que el 48% de los encuestados manifiesta trabajar más que en el periodo anterior a la pandemia y las medidas sanitarias de prevención dispuestas por el gobierno nacional, siendo que la cantidad de trabajo realizado no se condice con la remuneración percibida por los servicios prestados, puesto que una tercera parte de los que trabajan más que antes están ganando un porcentaje menor a sus salarios anteriores. En cuanto a los síntomas emocionales más frecuentes entre estos trabajadores, se mencionan el miedo, la impotencia y la ansiedad como los principales. Además de esto, los síntomas físicos manifestados por los encuestados abarcan problemas de sueño, dolor de cabeza, agotamiento mental y exceso de hambre. Solamente 1 de cada 10 personas manifestó no haber presentado ninguno de los síntomas mencionados previamente. Hasta el 23 de abril del corriente año se registraban en Paraguay 6.800 suspensiones de contratos laborales a causa de la crisis provocadas por el COVID-19, según informa la página virtual Nodal Noticias de América Latina y el Caribe. Un 79% de las 5.710 empresas que habían tomado la decisión de suspender los contratos de trabajo a sus colaboradores eran pertenecientes a la categoría de micro, pequeñas y medianas empresas, de entre las cuales se mencionaban organizaciones de rubros varios como restaurantes, hoteles, talleres, universidades, compañías de turismo, entre otras. No solamente los puestos de trabajo ya existentes se verían afectados por la crisis provocada por el COVID-19, sino también la generación de los nuevos puestos de trabajo, según afirma el especialista en empleo Enrique López Arce. En base a un análisis elaborado por el mismo autor, el especialista afirma que el porcentaje de la generación de nuevas vacancias caería en un 60% aproximadamente. No cabe duda, con los datos mencionados, que la más afectada por los efectos de la cuarentena obligatoria impuesta por el gobierno para contener el avance del virus altamente transmitible es la clase trabajadora, que mira su futuro con incertidumbre ante la inseguridad de no saber hasta cuándo se extenderá esta situación.
Afrontar el estrés que conlleva esta situación y reinventarse en tiempos de pandemia es actualmente el gran desafío. Primero que nada, acompañar y validar cualquiera que sean las emociones que aparezcan, porque como dije, cada persona lo vive de un modo distinto. La persona que tengamos enfrente no necesariamente lo vivió del mismo modo que nosotros mismos, pero de todas formas validar y acompañar esas emociones que vayan apareciendo. Y por otro lado, también brindar estrategias que les permitan a las personas canalizarlo de un modo más asertivo, más productivo, siempre favoreciendo al bienestar de la persona. Entonces, por un lado, acompañar y validar, y por otro lado, brindar herramientas como para esa autogestión de las emociones que vayan apareciendo. El desafío es trabajar con gente desmotivada porque tiene miedo, desmotivada porque gana la mitad del salario, desmotivada, o sea, los jefes tienen que mover a un equipo de personas con mitad de sueldo, y decirle, muchachos, pónganse la camiseta porque tenemos que hacer la remontada económica, y uno lo primero que pregunta dice, bueno, ¿y cuándo me van a pagar mi sueldo completo? ¿Sí? Entonces vos le tenés que decir, bueno, que sí, vamos a pagar sueldo completo, pero vamos a mover un poco, vamos a ganar algo, vamos a facturar algo, porque estamos en cero. O sea, así no vamos a poder pagar ni la luz, ¿sí? Entonces, y es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil entenderlo, ¿sí? Entonces la gente, hay gente que viene muy empilada, muy atenta a esa consigna de poner buena onda y tratar de vender lo que se pueda, vender el servicio, vender el producto, y a lo mejor no tiene tantos compromisos y tanto rollo en la casa, pero hay otra gente que ha venido así muy desinflada, el equipo muy desinflado, ¿sí? Entonces muy preocupado, muy angustiado, ¿sí? Porque cualquier empleado que ve que su patrón no factura un guaraní, dice, acá tenemos problemas, ¿verdad? Por más empleado que sea, por más que no sea el dueño del negocio, uno entiende intuitivamente que si no se vende un guaraní de nada, mi salario, mi empleo está en riesgo. Realmente fue un momento así muy crítico, muy especial en lo personal, te puedo decir, porque estaba acostumbrado a una forma de hacer las cosas, a una forma de vivir, y cuando mis colegas que estaban en la planta, integrado por Carlos y otras personas más, tenían que manejar todas las situaciones que se iba presentando en la planta, ¿verdad? Y yo me quedaba en mi casa, ¿verdad? Y realmente eso me produjo a mí mucho estrés, mucha impotencia, por decir, por no poder estar en el lugar de los hechos, porque en ese momento todas las personas también se sentían de esa manera, así como lo que te estoy describiendo, ¿verdad? Y no poder tener ese control, eso me generaba realmente a mí en lo personal mucha frustración, ¿verdad? En especial porque nuestra gente estaban acostumbrados a una forma, ¿verdad? De repente nomás se le cambió, no podían ir en el horario en que tenían establecido al comedor, ¿verdad? Entonces empezamos a definir, por ejemplo, solamente 2 menús al día, cuando ellos tenían otras opciones. Las personas que estaban en el sector administrativo no podían irse en la otra manzana porque nuestra planta tiene 3 manzanas, tenía que quedarse solamente en su propia manzana, comer en su lugar de trabajo, ¿verdad? Y hay un grupo que, digamos que el comedor está para 300 personas, teníamos que reducir aquello a 150 personas, ¿verdad? Como le cambiamos el menú, no podían elegir, aquello generó realmente mucho enojo y mucha frustración en nuestra empresa, ¿verdad? Además que tenían que utilizar todo el tiempo el barbijo, la mascarilla, lavarse la mano con frecuencia, formar parte de una cuadrilla donde se les tuvo que cambiar el horario para poder cumplir exactamente con todas las medidas sanitarias recomendadas por el ministerio, ¿verdad? Todo eso realmente nos movilizó a todos y en especial a nuestros operarios de planta, ¿verdad? También a nuestra fuerza de ventas que tenía que quedarse 14 días en su casa, sí o sí, sin poder salir de la casa.
aislado en una habitación sin tener contacto con sus hijos, etcétera, ¿verdad? Entonces fueron situaciones así realmente que impactó de alguna manera en la vida de cada una de las personas que integramos nuestra organización, ¿verdad? Siguiendo un poco las preguntas de Melissa, veo que, digamos, creo que uno de los factores que más influyó, digamos, en tiempo de pandemia es el hecho de desconocer y, digamos, no creo que nos haya pasado a nosotros solamente, yo creo que le pasó a medio mundo, ¿verdad? El hecho de desconocer, digamos, qué hacer en una pandemia. Porque si es un tema de higiene industrial, de salud ocupacional, digamos, de algo técnico, sí sabemos cómo proceder, ¿verdad? ¿Qué es lo que habitualmente hacemos? Pero en este caso es algo, digamos, inusual que nos pasó, ¿verdad? Entonces nadie tenía el procedimiento adecuado, nadie tenía el protocolo adecuado, había que hacer el protocolo, porque también el ministerio se tomó su tiempo y de muy buena forma hizo los protocolos. Pero en ese tiempo en donde no había protocolo, había que, como dice Flavia, había que usar la caja de herramientas y sacar, digamos, lo que uno creía o podía, digamos, sacar lo bueno, digamos, de esta situación, ¿verdad? Entonces, yo creo que uno de los factores más importantes fue eso, porque realmente, digamos, no sé si asusta, ¿verdad?, la palabra correcta, pero realmente, digamos, cada vez que sonaba el teléfono y decía hay un caso probable positivo, o en el, digamos, el otro temor era, bueno, más o menos en esa época de abril, era si tenemos un caso positivo en planta, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos? Y tuvimos que, digamos, hacer nuestro propio procedimiento, que luego compartimos con la gente del ministerio para que nos den un visto bueno, si estaba correcto o no. Y la satisfacción fue, digamos, de que cuando ya el ministerio sacó sus protocolos, era muy parecido, digamos, estábamos muy cerca. Entonces, uno también, digamos, dice, ya estamos trabajando perfectamente, ¿verdad? Estamos en el camino correcto, ¿verdad? Yo creo que ese es uno de los factores que, digamos, más desgastó a nuestra gente, y también, me pongo en ese rol también, desgastó a los responsables, digamos, de respuesta ante la pandemia, ¿verdad? Porque cada día surgía, digamos, que se transmite por el aire, que se transmite por la ropa, por el metal, porque cuántas horas dura. Entonces uno estaba desesperado tratando digamos, de evitar o disminuir, digamos, ese contagio, ¿verdad? Creo que es un factor, digamos, que nos estresó a todos. Es probable que la pandemia de COVID-19 haya cambiado la forma en que trabajan las personas. El miedo y la ansiedad, así como otras emociones fuertes que provoca esta nueva enfermedad, pueden ser abrumadoras, y el estrés en el lugar de trabajo puede provocar agotamiento mental. Algunos de los factores más frecuentes relacionados con el trabajo que pueden contribuir al estrés durante una pandemia son: preocupación por el riesgo de exposición al virus en el trabajo, atender las necesidades personales y familiares mientras trabaja, manejar los cambios en su carga de trabajo, falta de acceso a las herramientas y equipos necesarios para realizar su trabajo, la sensación de no estar contribuyendo lo suficiente en su trabajo o culpa por no ser trabajador en la primera línea de defensa, incertidumbre acerca del futuro en su trabajo y o empleo, tener que aprender a usar herramientas de comunicación nuevas y superar dificultades técnicas, adaptarse a otro espacio y horario laboral. En el grupo de trabajo hemos realizado un sondeo a través de una encuesta elaborada en Google Forms. El link o el enlace fue difundido principalmente en los grupos de WhatsApp, con una finalidad de conocer si las personas están experimentando algunos síntomas de estrés a causa del confinamiento por la pandemia del COVID-19. A continuación les mostramos los resultados más relevantes de la encuesta, en la cual se obtuvo 160 respuestas registradas.
Del total de los encuestados, 103 respuestas fueron por parte de las mujeres y 57 respuestas fueron de varones, es decir, 104,4% del sexo femenino y 35,6% del sexo masculino. 141 personas, 88,1% cuentan con una formación universitaria y 19 personas, 11,9% con una formación secundaria. ¿Alguna vez ha recibido atención por profesionales de la salud mental durante un periodo superior a 6 meses? De los 160 encuestados, 40 personas, 75% respondieron que sí y 120 personas, 25% respondieron que no. ¿Cuál es su estado laboral actual? De los 160 encuestados, ninguno es jubilado. 70 personas, 43,8%, respondieron que cuentan con un trabajo presencial. 33 personas, 20,6%, respondieron que su trabajo es mitad presencial y la otra mitad por teletrabajo. 8 personas, 5%, respondieron que realizan teletrabajo. 20 personas, 12,5%, realizan trabajo independiente. 12 personas, 7,5%, antes de la pandemia no contaban con trabajo. 7 personas, 4,4%, se encuentran suspendidos por la pandemia y 10 personas, 6,3%, fueron desvinculadas por la pandemia. En el transcurso de la cuarentena, ¿ha tenido dificultades para concentrarse? De los 160 encuestados, 71 personas, 44,4%, indicó que en ocasiones le cuesta concentrarse. 52 personas, 32,5%, respondieron que muchas veces le costó concentrarse. 22 personas, 13,8%, respondió que no tuvo inconvenientes y 15 personas, 9,4%, indicó que tuvo siempre dificultades para concentrarse. Creo que también esa pregunta como que está muy relacionado con lo que, o sea, mi respuesta está muy relacionada con la manera en la que yo trabajo justamente, que es esto del mindfulness, las meditaciones, los espacios de silencio, como para conectar con uno mismo, ¿verdad? Entonces, hoy en día, desde el principio de la pandemia es algo que se vio como muy promocionado en todos lados, el tema del mindfulness, porque justamente lo que reveló fue la necesidad de la gente de reconocer y validar sus emociones, reconocer que se sienten ansiosos, reconocer que se sienten estresados, reconocer que sienten mucha incertidumbre y aceptar que eso también está bien. Y únicamente, bueno, no únicamente, pero sí una manera de llegar a eso es desde el mindfulness, esos espacios de observarme para adentro y desde ahí poder aceptar sin juzgarme por cómo estoy. Y así también, una vez que aceptamos, soltamos y seguimos avanzando de una manera más efectiva y más amable con nosotros mismos. Entonces creo que también ese es como mi consejo, ¿verdad? Regalarse esos espacios de conexión con uno mismo para observarse, entenderse y aceptarse. Sí. Y como decía también antes, mantener la actividad física, mantener los espacios sociales, estos pilares que son básicos del bienestar. Entonces, que estemos encerrados no significa que no podamos acceder a eso, sino que accedemos de una manera distinta, ¿verdad? Entonces ponernos creativos para poder seguir fluyendo desde esos espacios que nos hacen sentir bien. Una cosa que yo le recomiendo a los jefes y a las empresas, ¿verdad? Primero es cuidar al jefe de recursos humanos o al gerente, porque en esta pandemia el más demandado y el que más presión tuvo, ¿verdad?, es el gerente de recursos humanos, que tuvo que administrar la gente. Tuvo que administrar despidos, tuvo que administrar miles de normativas que salieron del Ministerio del Trabajo, un montón de problemas con IPS que no quería atenderle a la gente porque las empresas entraron en cesación de pago, gente suspendida, gente desvinculada, cero facturación, la presión de los dueños también
por congelar la nómina. El gerente de recursos humanos o el jefe de recursos humanos estuvo muy demandado y él también es un ser humano. En segundo lugar, una recomendación también importante es escuchar a la gente, ¿verdad? No podemos, después de esta crisis que hemos tenido, tan seria, tan grave, tan difícil para todo el mundo, no solamente para nosotros como país, es escuchar a la gente, ¿verdad? Porque la gente tiene circunstancias muy dolorosas. No podemos nosotros iniciar la remontada económica dentro de una empresa y hacer de cuenta que nada pasó. Bueno, listo, tuvimos 3 meses o qué sé yo, 40 días o 50 días de suspensión, bueno, mucho descanso ya, ahora todos a trabajar, ¿verdad? Como si fuera que no pasó nada. Desde el área de recursos humanos y EHS y el equipo gerencial tuvimos que participar mucho y hacer mucho en las intervenciones, esta intervención, ¿verdad? Haciendo contención a la gente, haciendo contención a nuestros propios líderes, a las personas, ¿verdad? Tranquilizando, dando mucha información de lo que era el COVID, dando así sumamente minuciosos de cómo cuidarse, ¿verdad? Cuidando todas las medidas necesarias y estar ahí cerca de la gente, ¿verdad? Procuramos tranquilizar a la gente, buscamos la manera de darle el menú que le guste, mimarles un poco, ¿verdad? Para que no, porque todos estuvimos en esa situación. Lo que comíamos, bueno, lo que estábamos acostumbrados a comer, hoy de alguna u otra manera no podemos porque tenemos que buscar cierto menú. Menú es mucho más fácil de que puedan llevar a sus oficinas. Bueno, nosotros estamos ahora haciendo el retorno por áreas, ¿verdad? Hasta el 19 está la extensión de lo que establecía el gobierno un poco para no tener la dotación completa todavía, ¿verdad? De la obligatoria. Nosotros vamos a estar trabajando en varios frentes, por ejemplo, Mindfulness. Estamos implementando con toda la fuerza de ventas para que ellos puedan disponer de más herramientas de cómo manejar las diferentes situaciones, de cómo abordar, ¿verdad? Entonces, eso vamos a estar desarrollando para toda la fuerza de ventas y estamos trabajando muy fuertemente y vamos a empezar a trabajar más todavía todo lo que es nuestro proceso de transformación cultural. Vamos a estar, sentimos y nos damos cuenta que tenemos que seguir estando cerca de nuestros líderes y cerca de todos los colaboradores, escuchar, hacer el seguimiento minucioso. Allí tenemos un departamento así que brinda ese servicio todo el tiempo, que es de salud ocupacional. Mariela es una persona extraordinaria en ese sentido, que tiene mucha capacidad empática de escucharle a la gente, de acompañar, de orientar. Entonces, todo ese rol va a tener que desarrollar aún con mayor fuerza el área de recursos humanos, de estar cerca de la gente, de hacer la contención, de hacer el seguimiento, de escuchar, de tranquilizar a la gente, de entrenar, de brindar muchas informaciones. En todo este tiempo también, aparte del rol así fundamental que cumplió el área de EHS, recursos humanos, el comité de crisis, nuestro médico de salud ocupacional, el doctor Javier Gómez, cumplió un papel preponderante también, porque estuvo muy de cerca en todo el proceso, dando charlas sobre ergonomía, sobre lo que eran vida saludable, calidad de vida, nutrición saludable, como de tal manera poder tranquilizar mucho a la gente, ¿verdad? Que la gente esté preparado para este momento también. Y tiene un enfoque psicológico muy interesante el doctor, porque utiliza mucho y pone mucho en práctica la medicina complementaria, ¿verdad? Entonces, para él es fundamental un poco todo el factor psicológico, enfocado desde todo lo que es la inteligencia emocional, ¿verdad? Sus charlas. Entonces nos complementamos bastante, dimos mucha información y mucha contención a nuestra gente, y su papel realmente fue fundamental también para mí. Una pena que no pudo estar en esta charla, porque si no también hubiese comentado su experiencia. Hay algunas acciones que se pueden hacer para aliviar el estrés, tranquilizar a los que te rodean y tomar acciones prácticas para cuidarte y cuidar a tu familia.
Hablar cuando sientas mucho estrés y preocupación con personas de confianza puede ayudar. Contactar a tus amigos y familiares. Mantener un estilo de vida saludable si es que debes quedarte en casa. Seguir una dieta adecuada, hacer ejercicio físico, mantener patrones de sueño regulares y seguir en contacto con tus seres queridos en casa, ya sea por correo electrónico, teléfono o videollamada. Evitar fumar, beber alcohol o consumir drogas, ya que estas no te ayudarán a reducir el estrés. Si es que te sentís abrumado, puedes hablar con un trabajador de salud o consejero. También puedes buscar y tener a mano la información sobre dónde puedes acudir y pedir ayuda en tu comunidad si es necesario. Informarse por fuentes confiables, tener información actualizada sobre la situación, te ayudará a medir el riesgo y a tomar precauciones razonables, pero evita prestar atención a rumores infundados e informaciones de fuentes no comprobadas. Las páginas web de la OPC, de la OMS y de las autoridades de salud de tu país te ofrecen información fiable. También es importante limitar el tiempo de exposición a las noticias para reducir la preocupación y la inquietud. Limitar el tiempo que vos y tu familia pasan viendo o escuchando noticias que consideres perturbadoras. Y por último sería aplicar lo aprendido, intentar poner en práctica las habilidades que ya usaste en el pasado y que te ayudaron a manejar situaciones difíciles.